Buenos días, muchísimas gracias a la empresa familiar de Castilla y León. Efectivamente, estoy en mi tierra, como bien ha dicho, soy de León y además practicante, muy practicante además. Muchísimas gracias a Pedro, el presidente, a Eduardo Estévez, que es la persona que me ha convocado. Pues efectivamente, por supuesto, yo creo enormemente en el pueblo español y muy especialmente en los empresarios, que son el verdadero impulso del país, no tengamos ninguna duda, que como se suele decir, solamente hace falta que tengamos un buen pastor que nos guíe a todos. Pero hay que entender las claves de lo que pasa en el mundo, porque por más esfuerzos que hagamos, si no entendemos las dinámicas mundiales, probablemente no acertaremos, pero no acertaremos ni en el ámbito político ni en el ámbito empresarial. Hoy más que nunca, por esta globalización de la que hemos hablado, que no está rota ni mucho menos, que va a seguir existiendo, aunque sea de una manera diferente, por supuesto que esas dinámicas nos afectan y cada vez más. Lo que a lo mejor no somos capaces todavía de entender es que estamos viviendo un momento histórico. Se está transformando completamente el paradigma mundial. Tampoco tengamos ninguna duda. Lo que no sabemos exactamente es en qué va a terminar, en qué puede degenerar este cambio de paradigma mundial. Pero lo estamos viviendo. Y además somos, en cierto modo, actores también de él en cuanto europeos, porque Europa ahora mismo está inmersa también en este cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma, este momento histórico, básicamente está basado en dos aspectos. Por un lado, unas causas estructurales y, por otro lado, en unas causas que podríamos considerar coyunturales, a su vez relacionadas entre ellas. La causa coyuntural principal es el enfrentamiento que ahora mismo existe en el más alto nivel geopolítico, que en realidad es lo que luego surgen las consecuencias, todo lo demás, que es por un lado un Estados Unidos que se ve como imperio decreciente, amenazado por otras superpotencias que en algunos aspectos ya claramente le han superado. Por un lado, hablaríamos de Rusia como, sobre todo, rival geopolítico y, por otro lado, su gran adversario, su gran enemigo, su bestia negra, que es China, que ya no solamente es un rival geopolítico, sino también tecnológico y económico, algo que asusta enormemente a este Estados Unidos que había labrado un mundo, que había creado un mundo para que le favoreciera y que de repente ve cómo día a día se le está desmoronando. Porque cuando luego hablemos de estas causas coyunturales, que como decía están íntimamente relacionadas, al final, en cierto modo, no son más que consecuencias, que aspectos de esta grandísima causa estructural. Hay que entenderlo. Pensemos que de aquello que había sido el Imperio Británico, con una libra como moneda, como divisa dominadora en todo el planeta, después de la Segunda Guerra Mundial le pasa el testigo, el relevo, a Estados Unidos y al dólar. Hay un momento clave, que es la cumbre de Bretton Woods en 1944, cuando ni tan siquiera ha terminado la Segunda Guerra Mundial, pero ya se preveía el desenlace, teniendo en cuenta que Alemania nunca podía resistir el empuje, por un lado, de la capacidad de producción industrial de Estados Unidos y, por otro lado, los millones o decenas de millones de muertos, si hubiera sido necesario, que podía poner la Unión Soviética. En aquel instante, reuniendo a una cuarentena de países, Estados Unidos establece un nuevo mundo, y ustedes que son empresarios saben muy bien que al final lo que manda es la economía y por lo tanto establece un mundo económico. Crea dos instrumentos geoeconómicos que todavía utiliza hoy en día, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y sobre todo lo que va a imponer o intenta imponer es el dólar como la gran divisa mundial. Para dos aspectos. Por un lado, para que sea utilizada como moneda de reserva. Piense que todavía hoy, casi el 70% de todas las divisas de reserva del mundo están en dólares. Y por otro lado, para que sea empleada como la gran moneda para las transacciones internacionales, muy especialmente las relacionadas con la energía.
De hecho, hoy todavía se siguen empleando para estas transacciones internacionales el dólar en más del 80% de las ocasiones. Efectivamente, todavía hasta 1991 tiene un gran adversario en el mundo, un gran adversario que interpretaba la sociedad, que interpretaba la economía, que interpretaba la política de una forma radicalmente diferente, que es esa Unión Soviética basada en los principios marxistas-leninistas. Pero de repente, por una serie de circunstancias, en 1991, pues la guerra de Vietnam, la guerra de las galaxias de Reagan, el fracaso del propio sistema soviético, la Unión Soviética desaparece. Y a partir de ese instante, Estados Unidos se queda de dueño absoluto de todo el planeta. Además, de todos y cada uno de los aspectos que vamos a entender o que podíamos entender. Algo que no había pasado nunca, jamás, a lo largo de la historia. Todos los imperios, cualquiera de los que hablemos, desde los más antiguos, desde el Imperio Romano, de Alejandro Magno, cualquiera, por supuesto, de Napoleón, del Imperio Español, del Imperio Holandés, del Imperio Británico, todos habían tenido adversarios, en la tierra, en el mar o en ambos escenarios. De repente Estados Unidos se encuentra que no tiene ninguno. Eso le permite irse expandiendo, por ejemplo, desde el punto de vista terrestre, llega a crear, acá unas son pequeñitas, más de 800 bases militares por todo el planeta. Su armada llega a ser más potente, con mayor capacidad de destrucción que el resto de las armadas del mundo juntas, que se dice pronto. Era el único que seguía controlando en cierta medida el espacio y, por si fuera poco, inventa un nuevo ámbito que es el ciberespacio, que también controla. No tiene ningún tipo de oposición. Es verdad que cuando no se tiene ninguna oposición, y piénselo por ustedes en su empresa, pues claro, eso te hace dormirte en los laureles. Si no tienes competidores, todos los mercados son tuyos, puedes hacer y deshacer a tu antojo, como hizo Estados Unidos durante muchos años. Evidentemente, eso te crea quizás demasiada prepotencia y, como decía, te puede hacer dormir en los laureles. Y es en cierto modo lo que le ha pasado a Estados Unidos. Un Estados Unidos que a lo mejor no prestó excesiva atención a un punto de inflexión que se produce, o varios puntos de inflexión que se producen exactamente en el año 2000, a partir del año 2000, o alrededor del año 2000. El primero de ellos, si hablamos de Rusia, es la llegada a la presidencia de Rusia de Vladimir Putin, que quiere poner orden en un país que hasta ese momento, ahora que tanto hablamos de oligarcas, había sido absolutamente depredado por una serie de oligarcas que además se llevaban el dinero a paraísos fiscales o a la City de Londres, que saben ustedes que alrededor de Londres, eso es el Londongrado que crearon, donde están las mansiones más fabulosas y ostentosas de toda Inglaterra. Por otro lado, un Putin que quiere también volver a recuperar el orgullo, volver otra vez a recuperar el nacionalismo que es tan importante en Rusia y darle otra vez esperanzas al pueblo ruso de volver a tener una voz importante en todo el mundo, que cree que le corresponde por territorio. Es el territorio más grande de todo el planeta, duplica en extensión a los dos países que le siguen. Para hacernos una idea, España, que no somos un país precisamente pequeño, tenemos más de 500.000 de kilómetros cuadrados de extensión, pues Rusia es 34 veces España, para que nos hagamos una idea. Y encima, con recursos prácticamente ilimitados. Y por si fuera poco, si hay un país al que le beneficia el cambio climático, encima es a Rusia. Este año, para que lo veamos, mientras otras partes del mundo, desde India a buena parte de África, que están sufriendo una desertización, unas temperaturas extremas, en el caso de India de casi 50 grados, que ha acabado con las cosechas, en cambio Rusia va a tener la segunda mejor cosecha de cereales de toda su historia y concretamente de trigo, la mejor cosecha de cereales de toda su vida. Pero vamos al otro lado. Evidentemente tengo muy poco tiempo para explicarles muchas cosas, la pena es que Eduardo no me haya dado las 2 jornadas solo para mí. China, fíjense, por darles algunos datos.
La primera autopista que construye China, la primera autopista la construye en 1998. Una vez más, alrededor de ese año 2000. Para mí ese verdadero punto de inflexión. La primera autopista. Cuando en Europa teníamos autopistas en los años 30, en Italia, en Alemania, que todavía se siguen utilizando, hoy día, claro, ¿cómo no va a dar miedo? Hoy día las autopistas chinas, muchas de ellas con 6 carriles en cada dirección, podrían dar 2 veces la vuelta al perímetro de Estados Unidos. Es el salto que da. En aquel momento, en el año 2000, el Producto Interior Bruto de China, comparado con el mundial, no era más que el 3%. El de Estados Unidos el 25%. Por cierto, el de la Unión Europea también otro 25%. Hoy lo ha multiplicado por 6. Es el 18%. Y ya nos ha superado a la Unión Europea, que somos el 17%, que también estamos cuesta abajo. Y por paridad de poder adquisitivo, ya China es la primera economía mundial. En aquel momento, en ese año 2000, no marearles con muchos datos, pero este creo que es relevante, China solo presentaba el 1% de todas las patentes mundiales ante la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual dependiente de Naciones Unidas. Solo el 1%. Los 5 últimos años, China ha presentado prácticamente la mitad de todas las patentes mundiales. La mitad. El mayor número ya de citas en las revistas científicas más relevantes de todo el mundo provienen de universidades chinas, exactamente el 22%, superando a Estados Unidos, a las de Estados Unidos, que hasta ahora eran consideradas las mejores del mundo, sus facultades de ciencia, que la ha superado, que solo están ya en el 18%. Y ya por darles solamente un dato más, claro, hay algo que se llama modelos de utilidad, que seguro que muchos de ustedes conocen, no son patentes, se pueden utilizar con otra serie de limitaciones. En los 2 últimos años, China ha presentado el 97% de todos los modelos de utilidad del mundo. Si vamos a su 14º plan quinquenal, resulta que ¿de qué no se habla? Básicamente de altísima tecnología que no tenemos ya en el resto del mundo. Y es que no habla de 5G, está hablando del 6G, cuando resulta que el 3G lo inventamos los europeos, no que hay Siemens. El 4G fue un invento americano, básicamente. Apple y también Samsung, surcoreano, aliado importante de Estados Unidos. Ya el 5G prácticamente se ha quedado solo China, o por lo menos con un precio competitivo, porque esa es la otra parte. Para poder vender hace falta una serie de cosas, no me quiero extender mucho, es un tema también apasionante, pero una de las 4 cosas que hace falta para poder vender y por tanto producir es tecnología. Pero hay otra característica importante, que es que además tienes que ser capaz no solo de tener la mejor tecnología, sino de vender más barato que los demás. Y China ahora mismo tiene la mejor tecnología y encima vende y va a seguir vendiendo mucho más barato que los demás. Hablando de ese 14º plan quinquenal, no solo es el 6G, hablamos de estas, como llaman ellos, ciencias de la vida y de la salud, biotecnología, que además realizan experimentos que nosotros, por cuestiones éticas, no realizamos en Europa, por ejemplo, pero que encima realizan con nuestros científicos y algunos españoles de primera línea, como por ejemplo uno de los más llamativos últimos, además de todo lo que hace de clonaciones, de modificaciones genéticas, por ejemplo, para que los bebés no tengan ya algunas de las enfermedades en sus marcadores más comunes, pero sobre todo, algo de lo más llamativo, como les decía, la quimera de mono y humano. Y eso es lo que sabemos, que qué no estará haciendo. Si vamos al ámbito espacial, ahora mismo la carrera espacial de China es más que espectacular. De hecho, está construyendo su propia estación espacial, que no va a ser internacional, va a ser China, como todo lo que está haciendo, y que diga, el que quiera subir, que suba, pero que sepa que esto va a ser mío, esto ya de compartir absolutamente nada. Pero si hablamos de otro tema espacial muy importante, que es tremendamente relevante, buena parte de la economía de los países más avanzados
pero podríamos hablar incluso hasta del 10% de su Producto Interior Bruto, está relacionado con los satélites. Pues bien, hasta ahora aquí tenemos un sistema de posicionamiento global, que es el estadounidense, el GPS, el que utilizamos todos, porque Europa lleva años desarrollando el sistema Galileo, pero todavía no está totalmente finalizado. Rusia tiene su propio sistema GLONASS, pero no es un sistema planetario. Lo está utilizando ahora, por ejemplo, en el escenario ucraniano. Pero China, lo mismo, prácticamente de la noche a la mañana, desarrolla su propio sistema, el Beidou, que significa en chino Osa Mayor. Bien, pues ya tiene en órbita más satélites que Estados Unidos y además, por si fuera poco, los tiene en 3 órbitas diferentes, porque como ya China también demostró que tiene capacidad para destruir desde tierra satélites en órbita, y por tanto, por si acaso alguna vez le atacan a alguno de sus satélites en órbita, de este sistema Beidou, para tenerlos duplicados, para tenerlos solapados y que el sistema siga siendo operativo. Impresionante. Podríamos hablar del tema de los semiconductores, que también está en su plan. Es cierto que ahí se había descuidado ligeramente, en el sentido de que le estaba comprando los semiconductores a TSMC, taiwanesa, con la condición de que China le proporcionaba las obleas de silicio para fabricar estos semiconductores, pero en las últimas tensiones Estados Unidos le ha prohibido a TSMC, porque emplea tecnología estadounidense, vendérselo. No tiene problema, ya China ha dado instrucciones, el gobierno, para en 3 años ser el país más avanzado del mundo en semiconductores. Estamos hablando de producir semiconductores de 0,5 nanómetros. Para que nos hagamos una idea, el nanómetro es como 10.000 veces más pequeño que un cabello humano. Podríamos seguir con inteligencia artificial. Nadie está invirtiendo más en inteligencia artificial, entre otras cosas porque tener tanta población y obtener tantos datos de la población también le permite despuntar en este terreno. Y si hablamos de computación cuántica, algo tan importante para el futuro, que va a ser clave en todos los aspectos, es el país más avanzado con diferencia. Es más, es que los demás ni siquiera estamos trabajando en computación cuántica, investigando en computación cuántica. Cuando en diciembre del 2019, todavía el presidente Trump anunció que Google tenía un gran ordenador cuántico, 2 meses más tarde, China sacó otro ordenador cuántico que multiplicaba la velocidad del estadounidense por millones de veces. Pero es que ya ha sacado otros 2 ordenadores cuánticos más avanzados todavía que aquel. Hoy en día se estima, así ponen las revistas científicas respaldadas, comprobadas entre pares, que el ordenador cuántico más avanzado que tiene ahora mismo China es capaz de, en un milisegundo, realizar la operación que al superordenador convencional más avanzado del mundo le costaría realizar 30 billones de años. Es decir, tiene que dar miedo, evidentemente, para la velocidad a la que está avanzando. Y este es el gran escenario en el que nos encontramos. Al final, Estados Unidos no sabe cómo reaccionar, está intentando implicar a sus aliados para hacer frente a estas 2 grandes potencias, y tenemos que leer muy bien los discursos, no del presidente Biden, que el pobre hay veces que se contradice a sí mismo de la mañana a la tarde, pero sí los discursos de otras personalidades, de algunos de sus generales, y también de algunos de los grandes, inversores o hacedores del mundo. Hace poco le preguntaban al general jefe de la Fuerza Espacial estadounidense, que fue creada en su momento por Donald Trump, separándola de la Fuerza Aérea, es una rama más ahora mismo del Pentágono, la Fuerza Espacial, y le preguntaban por qué Estados Unidos pretende llevar, si no para el año que viene, como muy tarde para 2024, nuevos seres humanos a la Luna. Concretamente a una mujer y a un hombre. Y le preguntan a este general, el periodista le dice, bueno, ¿y qué amenazas percibe usted? ¿Qué riesgos? ¿Qué le puede pasar? Claro, el periodista pensando pues, que le contestara que podía haber un accidente, como en algún momento hubo con los Challenger y con los Columbia. Y no, y el general lo que le respondió, el gran peligro que tenemos, nuestra gran amenaza, es que llegue China antes que nosotros a la Luna.
Y ese es el objetivo que tiene. Y la Luna solamente es un paso intermedio para llegar a Marte, donde una vez que está confirmado que hay agua, evidentemente allí se pueden establecer colonias humanas. Al final, como les decía, lo demás que podíamos tratar, incluyendo, que antes se ha comentado, la lamentable, por supuesto, guerra de Ucrania, que siempre tendremos que condenar, la invasión de Rusia en Ucrania, pero evidentemente solo es un reflejo de todo esto que está sucediendo, ni más ni menos, de este gran enfrentamiento. Un gran enfrentamiento, aunque luego abundaré un poco más, al que al final no solamente a Europa nos han convertido en campo de batalla, sino que además a Europa nos han convertido en actor de una guerra cuyos resultados van a ser absolutamente nefastos para nosotros. Cuando una vez más el gran enfrentamiento, la gran pelea no tiene nada que ver con nosotros. Pero quiero insistir en ello, cómo nos han absolutamente implicado. Les he hablado de la gran causa coyuntural porque es esencial para entender, estructural para entender lo que sucede. Muchas veces lo que vemos son reflejos de otras causas, pero siempre hay que ir a la causa raíz. Yo suelo poner el ejemplo, imaginémonos un árbol. Oye, está muy bien que nos fijemos, cómo no, en las hojas, en los árboles, en el sentido, por ejemplo, del dolor humano. Aquí antes se ha comentado, efectivamente, tenemos que ayudar a los ucranianos, porque los ucranianos han sido instrumentalizados también dentro de esta gran pugna geopolítica. Hay que ayudarles como seres humanos, como personas, como nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Pero también tenemos que entender el tronco del árbol, las raíces del árbol, porque si no, nunca podremos, primero, entenderlo ni solucionar el problema. Pero además, como les decía, también hay unas causas coyunturales, una serie de factores, de aspectos que se están juntando todos de repente, como nunca jamás había sucedido probablemente. De repente parece que dice esa tormenta perfecta, llamamos tormenta, tornado, tifón, pero es cierto que se está juntando de repente todo. Y no se lo digo yo, fíjense que hace muy pocos días, del 22 al 26 de abril, tuvo lugar excepcionalmente, porque normalmente se realiza en mayo, la cumbre del Foro Económico Mundial, conocido también más popularmente como el Foro de Davos. En el Foro de Davos, que además inicialmente la idea de dar una imagen positiva, para que tampoco cunda el pesimismo en todo el planeta, ¿no? Pero al final de lo que se habló precisamente fue de todas las causas negativas que nos están afectando actualmente. Por ejemplo, se intentó por todos los medios no hablar de recesión, pues de recesión fue casi de lo que más se habló. Les voy a dar un dato que es realmente estremecedor. Desde 1870, cuando finalizó la guerra franco-prusiana, nunca hasta ahora había habido tantos países en el mundo en recesión como hoy. Nunca. Si siguen un poco los datos, por ejemplo, también se habló mucho de inflación. Claro, aquí decimos la inflación que tenemos, que es muy preocupante en nuestro entorno, en nuestro concepto. Obviamente hay países que están más acostumbrados a inflaciones gigantescas, como puede ser el caso de Argentina, pero fíjense ustedes, el caso ahora mismo de Turquía, con un 70% de inflación, con una moneda que ya no sirve para nada, la lira turca. Pero es que se cree que de seguir este ritmo, antes de que acabe el año, Turquía puede tener un 140% de inflación. Cuando hablamos una vez más en este mundo globalizado, tenemos que pensar que todo lo que le suceda a Turquía nos va a afectar a nosotros. No solamente por entidades bancarias, por ejemplo, que tienen negocios importantes en Turquía, sino simplemente porque pueden salir de allí decenas de millones de personas que quieran buscar una vida mejor, empezando por Europa, aunque aquí también cada vez lo tenemos más complicado. O simplemente que Turquía diga, los 2,5 millones todavía que tengo de refugiados sirios, que parece que nos hemos olvidado de ellos, y hay 6,5 millones de refugiados sirios en el mundo, muchos de ellos, efectivamente, como les digo, en Turquía, dice, pues te los voy a mandar a ti, Unión Europea, para que te encargues de ellos, como recordemos que pasó en el año 2015. Que ahora mismo estamos pagándole a Turquía para que los tenga dentro de sus fronteras. También se habló en esta cumbre de Davos, y estamos hablando donde están las personas, los hacedores del mundo. También se habló por supuesto, de lo que el significado de la guerra de Ucrania, que lo que ha venido es a unas tendencias que se venían manifestando desde hacía tiempo,
a que se cristalicen, porque el incremento de los precios no solamente se ha producido por la guerra de Ucrania, de los alimentos, de la energía, ya venía de antes, pero efectivamente hace que todo esto abunde muchísimo más en toda esta crisis. Se habló, lo mismo que ha dicho el Banco Mundial, Goldman Sachs o JP Morgan, que el crecimiento mundial que se esperaba de aproximadamente un 5%, probablemente no quede más para el próximo año de un 2,6%. Es decir, un retroceso clarísimo de la economía mundial. Se habló de algo que nos afecta mucho a todos y cada uno de los españoles, del fin del estímulo financiero. Desde hace 3 meses, el Banco Central Europeo ha dejado de proporcionar fondos en forma de deuda a los países europeos, algo que nos afecta especialmente a 4 países europeos y muy concretamente a España, que prácticamente la deuda externa de España nos la compraba el Banco Central Europeo. Lo ha venido reduciendo las cantidades y saben que en julio, el mes que viene, el Banco Central Europeo deja de comprar deuda. Significa, y antes lo comentaba su presidente, que como parece ser que en el ámbito político no están dispuestos a reducir gastos, solamente hay 2 maneras de seguir manteniendo nuestro sistema socioeconómico. Uno es incrementar impuestos y, como ustedes saben, los beneficios empresariales cada vez son menores y en algunos casos claramente los impuestos ya son insostenibles. Y el otro es pedir más deuda. Pero pedir más deuda, y más un país como España, que ya el 75% de nuestra deuda está en manos extranjeras, significa la esclavitud total. Entre otras cosas porque la tendremos que colocar en otros mercados a unos intereses elevadísimos si es que alguien nos la quiere comprar. Esto es muy importante porque hay una frase de John Adams, segundo presidente de Estados Unidos, que decía que hay 2 formas de esclavizar un país. Una es la espada, la otra es la deuda. Y estamos muy esclavizados. Por eso, una vez más, tenemos que entender las claves del mundo, porque el mundo va a ser quien determine la política nacional. No nosotros con nuestro voto, va a ser la política internacional, con independencia de quién esté en el gobierno. Esto es lo que se habló, como les decía, en la cumbre de Davos. Es decir, no estamos hablando de cualquier escenario, ni muchísimo menos. Y mientras tanto, ¿en qué lugar quedamos Europa? Aquí también se ha apuntado, al menos muy ligeramente. El problema de Europa es que tenemos grandísimas vulnerabilidades. Durante muchos años hemos dejado nuestra seguridad, nuestra defensa, en manos de Estados Unidos. Ya nos defendía Estados Unidos. Hemos dejado el comercio, y aquí antes se ha puesto el ejemplo, de ese buque que de repente se atraviesa en el canal de Suez. Claro, y si tenemos que recordar, la mayoría de los contenedores, ¿qué ponía? Costco, que es una empresa china. Y por lo tanto, habíamos delegado nuestro comercio en China. Claro, es que producir era muy barato. Y además, oye, incluso hasta la tecnología efectivamente cada vez era mejor. Hemos cometido grandísimos errores. Y la tercera parte, recordemos, la defensa a Estados Unidos, el comercio a China. ¿Y a quién habíamos delegado nuestra energía? A Rusia. Resulta que toda una Unión Europea, que muchas veces tanto presumimos, el 40% de nuestro gas provenía de Rusia. Y el 25% de nuestro petróleo provenía de Rusia. Es cierto, en el caso español, el petróleo aproximadamente un 12, un 13%, el gas lo teníamos muy diversificado, de Rusia apenas venía un 5 o 6%, dependiendo de los años, pues esto también ha ido variando. El 50% de todo nuestro gas y el 100% del que venía en forma de gas, valga la redundancia, si me lo permiten, provenía de Argelia. Esto ya saben ustedes que esto ya se ha acabado. Si tuviera tiempo le explicaría los 2 gasoductos que había, los BCB que venían, ahora mismo los grandes partícipes de esta compañía, que es Sonatrach por un lado, que tiene el 51%, que es argelina, y por otro lado el que tiene el 25%, que es BlackRock, no tiene ningún interés en que se incremente el gas que nos venía desde Argelia
a España y, por tanto, tenemos una gran vulnerabilidad. Ahora decimos, vamos a correr más para llegar a las energías renovables de tal manera que no tengamos esta subordinación. Y es verdad, hay que hacerlo, no tengamos ninguna duda. ¿Cuál es el problema? Que estas energías renovables utilizan, por ejemplo, lantánidos, decenas de kilos de lantánidos, por ejemplo, en un solo aerogenerador, en sus imanes, en sus baterías, las famosas tierras raras, que nosotros no tenemos. ¡Ojo! Y las que tenemos en España no las queremos explotar por cuestiones ideológicas. Con lo cual, también tenemos esa subordinación, aunque vayamos a las energías renovables. Y cuando hablamos de tecnología, resulta que el 80% de todas las baterías eléctricas del mundo se fabrican en China. Y prácticamente todas las placas solares del mundo se fabrican en China. Seguimos teniendo esa subordinación. ¿Cuándo vamos a espabilar? Esa es la cuestión. Porque lo tenemos muy complicado, efectivamente, en Europa. Lo tenemos tremendamente complicado. Me gustaría tener tiempo para exponerle muchísimas más cosas, pero ya mi amigo Eduardo me dice que me toca bajarme ya de aquí de la tribuna, así que lo voy a hacer. Solamente también quiero mandarles una vez más un mensaje positivo y un mensaje de esperanza. Y el mensaje de esperanza son ustedes, no tengan ninguna duda. Yo colaboro ya desde hace años con las empresas familiares de prácticamente toda España, les conozco muy bien, mi padre era empresario, toda mi familia, el único militar soy yo, toda mi familia son empresarios, sé muy bien lo que se sufre, sé muy bien que ustedes son los verdaderos héroes de la sociedad. Yo no me cansaré de repetirlo. Cuando mi padre enfermó y tuve que hacerme cargo, después de haber trabajado 66 años mi padre, que se dice pronto, y además, como dice Jack Ma, trabajando en 996, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Mi padre no trabajaba en 6, trabajaba solamente en 5:30, porque los sábados por la tarde no trabajaba. Pero cuando tuve que hacerme cargo de la empresa de mi padre, allí en León, entendí perfectamente el significado de ser empresario. Con muchas normas puestas por políticos que no han trabajado nunca, que no conocen la realidad de la calle, normas que solo son aplicables para el funcionariado, para el Estado, pero que son prácticamente inaplicables para ustedes. Y antes he hablado de sostenibilidad y coincido que la primera sostenibilidad, como no, debe ser la persona. Pero también no se nos debe olvidar que la empresa, además de tomar medidas sostenibles para el medio ambiente, tiene que ser sostenible para sí misma porque tiene que saber perdurar en el tiempo, algo que muchas veces también se nos olvida o nos quieren hacer olvidar. Pues muchísimas gracias por haberme atendido y que tengan ustedes muy buenas jornadas.